Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o a partes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer término, José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido a esta mesa como siempre. Gracias, Juan Carlos. José López Zamorano, corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Bienvenido también. Gracias. Estamos en puente festivo aquí en Estados Unidos. Ayer, el jueves, fue el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Hoy estamos en el famoso Viernes Negro, día de compras en todo el país y comienzo, además de la temporada de compras navideña. Pero hay noticias en América Latina, graves por lo demás, porque el pasado miércoles en la tarde fue asesinado Luis Manuel Díaz, un líder, un político opositor venezolano, en Altagracia de Orituco, en el estado de Guárico, en Venezuela. En un mitin, en una manifestación, en donde estaba además Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, líder de la oposición, quien se encuentra en la cárcel desde hace más de año y medio. Un proceso que por lo demás ha sido criticado ampliamente por organizaciones no gubernamentales y cuyo fiscal, el hombre que acusó a Leopoldo López, ha dicho que todo fue un montaje, que todas las acusaciones contra López habían sido montaje. El mitin se llevó a cabo en la campaña electoral porque hay comicios a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Nacional, al Parlamento, el próximo 6 de diciembre, dentro de muy pocos días. ¿Qué ocurrió en ese momento? Dijo Nicolás Maduro, el presidente venezolano, cuyo grupo político en las encuestas no va bien, es la primera vez que llega a unas elecciones el chavismo, con minoría en los sondeos. Dijo Maduro que se trataba esto de una guerra entre bandas. Sin embargo, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, dijo que ella estaba muy cerca del hombre que falleció, que incluso terminó salpicada de sangre, y han acusado en cierto modo al régimen de lo que está ocurriendo. Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo que esto es una herida de muerte a la democracia, y Nicolás Maduro le contestó diciendo que la OEA es una basura y demás. ¿Cómo se ve el panorama de aquí a las elecciones del 6 de diciembre? Porque esto, por supuesto, genera una nube muy gris en vísperas de los comicios. Juan Carlos, son solo 13 días para las elecciones en Venezuela y a pesar de lo que se ve desde el exterior, todos estos incidentes, tanto de violencia repetida y también de abuso de las leyes electorales en Venezuela, pareciera que la influencia desde el exterior sobre el régimen de Maduro es prácticamente nula. Las declaraciones que han hecho los distintos miembros del partido oficialista de Maduro son increíbles. Han dicho que ellos pueden violar la ley si quieren para desenmascarar a la derecha. Sin embargo, bien dices tú, son 20 puntos abajo de las encuestas. ¿Qué se necesita para que en 13 días cambie el escalón de votos? Es realmente difícil de creer. Pepe. Sí, realmente el panorama es muy preocupante porque no se trata de un incidente aislado. La oposición ha denunciado una cadena de asesinatos, ¿no? Aun cuando dieras el beneficio de la duda de que en este caso fue una banda criminal, lo cual parece una teoría muy increíble, francamente, la sucesión de hechos que se dé en este clima donde hay un discurso político del grupo gobernante que es amedrentador, ¿no? Que no están las condiciones apropiadas para que se pueda hablar de un proceso electoral limpio, transparente, justo, es sumamente preocupante. Y creo que el argumento, ¿no?, que de alguna manera abona en favor de la oposición es que básicamente se está convirtiendo en una elección de Estado, a la luz de lo que opina mucha gente, ¿no? Estás viendo que se están regalando cerditos para Navidad, tabletas, computadoras, taxis, ¿no?, a nivel masivo para la población. Y cuando hay un discurso nuevamente donde se dice que vamos a ganar como sea de parte de la más alta autoridad política, es una especie de luz verde para que se haga, ¿no? Creo que esto va a contracorriente de todo el proceso de democratización de América Latina. En muchos países ha ocurrido esto, se hacía tras mano, ¿no?, con fines electorales. Las legislaciones han cambiado. Venezuela implementó una legislación que hace ilegales este tipo de comportamientos y al parecer no importa. Yo creo que esto sí amerita, obviamente, como lo dijo Almagro, una voz más abierta a la comunidad internacional. Estados Unidos mismo denunció el incidente, dijo que no hay cabida para ese tipo de sucesos, pidió al gobierno de Nicolás Maduro garantizar una protección mínima efectiva para los candidatos para que las elecciones se realicen de una manera transparente. Y bueno, realmente esto es un asunto muy, muy preocupante. Es que hay que recordar que Nicolás Maduro hace unos días dijo que el chavismo iba a ganar las elecciones como sea.
Sí, decía una frase muy interesante que la derecha prefería tener a los revolucionarios en el poder porque fuera del poder ellos le iban a dar candanga con burundanga y eso, bueno, pues básicamente es una sugerencia velada de violencia si pierden las elecciones y pues realmente es una situación francamente preocupante también porque ha habido un giro en la posición de la Organización de Estados Americanos con su nuevo secretario general, el señor Almagro, que abiertamente y con una carta larguísima criticando el proceso electoral venezolano, diciendo que no hay garantías de una elección limpia como tal y pidiendo que se permita la observación electoral de la organización. Eso habla de un giro que no ocurría con el antiguo secretario general y sin embargo parece que al señor Almagro la gente de la izquierda populista en América Latina lo está abandonando, ¿no? El propio señor Mujica, de quien fue canciller cuando él estaba en Uruguay, el señor Almagro, lo ha criticado y le ha dicho, no, eso que dijiste de Venezuela lo desconozco, no sé quién eres tú. Es muy preocupante. Cambio de asunto, Pepe, porque sigue la lucha contra el Estado Islámico. Justamente en el día de hoy, François Hollande, el presidente de Francia, en París, ha hecho ha encabezado un homenaje a las víctimas, a las 130 víctimas que fallecieron el pasado viernes 13 de noviembre en esos atentados del Estado Islámico en el Estadio de Francia, en la Sana Bataclan y en otros bares y cafés de París. Sonó la Marsellesa allí, el señor Hollande ha dicho que fueron 130 vidas arrancadas, 130 destinos truncados. Pero no se sabe muy bien cómo combatir al Estado Islámico. Francia ha bombardeado algunos enclaves de este grupo terrorista que quiere organizar un califato universal y que además opera entre Siria e Irak. Laurent Fabius, el canciller francés, el ministro de Exteriores, ha dicho que quienes deberían luchar en tierra contra el Estado Islámico son los soldados de Siria, es decir, los soldados del régimen que encabeza Bashar el-Assad, dictador desde hace ya muchos años. La familia Assad está en el poder en Siria desde 1970, cuando estaba el padre de Bashar, el señor Hafez el-Assad. Luego aclaró un portavoz francés y dijo que es verdad que podrían los soldados sirios luchar contra el Estado Islámico siempre y cuando el señor Assad deje el poder. Y no se sabe muy bien qué hacer con Assad porque nadie ha sido capaz de lograr que él se retire. ¿Qué puede ocurrir aquí? Porque, por otra parte, Rusia también está ayudando en la lucha contra el Estado Islámico, pero Rusia ha apoyado al señor Assad prácticamente desde el principio, o por lo menos ha estado muy cercana al señor Assad. ¿Qué puede pasar aquí? Porque parece que no hay de dónde escoger, o el Estado Islámico o Bashar el-Assad. Ciertamente no hay ninguna salida buena en este caso, ni desde un punto de vista geopolítico, ni incluso militar, ¿no? Como sabemos, aquí en Estados Unidos hay muchas críticas porque se considera que esta estrategia de vuelos quirúrgicos limitados, ¿no?, de ninguna manera va a contrarrestar o eliminar por completo la amenaza del Estado Islámico. Hasta el momento el presidente Obama, y en eso está en la misma página que el presidente francés François Hollande, se resiste absolutamente a comprometer tropas terrestres en posiciones de combate. Sabemos que acaba de mandar a medio centenar de expertos, especialistas, fuerzas especiales, pero hasta allí no. Entonces, evidentemente, la solución militar probablemente no sea la única solución, la panacea, pero tiene que pasar por allí la solución, por lo menos para que sea una confrontación más dura. Y por otra parte, los países aliados, a pesar de que digan que son 65, tienen que ponerse también en coordinación. Hace poco vimos un incidente muy curioso, ¿no?, donde Estados Unidos decide bombardear los camiones que sirven de línea de abastecimiento del petróleo que está utilizando el Estado Islámico, y resulta que antes de bombardearlos manda folletos, ¿no?, por el aire para avisarle a los choferes que cuidado, que si no pertenecen al Estado Islámico, pues se bajen del camión porque en un momento los van a bombardear, ¿no? Suena así como de película, ocurrió, les mandaron los folletos, alguno que otro probablemente se bajó, algún otro no creyó, empezaron a bombardear, eran 300 camiones, dejaron libres a 200 porque se les habían terminado las balas, ¿no? Entonces, más allá de que creas que la estrategia limitada es apropiada, yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. A nivel geopolítico, obviamente, la visita del presidente francés sirvió para mostrar que las diferencias prevalecen, ¿no? Si bien los aliados occidentales quieren que salga Bashar el-Assad, el presidente Putin se mantiene firme, hay una relación económica importante entre ambos, ¿no? Y todo este asunto se viene a complicar aún más por la decisión de Turquía de derribar al avión ruso, ¿no? Yo no veo una salida fácil. Putin tiene que, de alguna manera, salvar la cara mostrando que tiene posiciones de avanzada en el tema militar y, sin embargo, yo no veo ninguna salida en la cual, en este momento, condiciones en las cuales se puedan sentar a la mesa y lograr una salida negociada. Más al contrario, yo creo que podría complicarse incluso más si la inestabilidad dentro de Turquía puede derivar en una situación
que comprometa todavía más la seguridad ahí. Hay que decir, incluso en Estados Unidos hay voces que critican desde la derecha y desde la izquierda al presidente Erdogan, diciendo que es un dictador pues necesario para Occidente en general. Hay que decir que Erdogan pues ha jugado un papel un tanto difuso, pareciendo ayudar tanto al Estado Islámico, no ayudar, pero sí permitir que actúe en contra, sabemos, de la minoría kurda que también tiene presencia en su país y que busca una independencia de su territorio. Pareciera recordar ese sitio de la ciudad de Kobani donde Turquía evitó cualquier ayuda a los kurdos, siendo que los kurdos al norte de Irak han sido la milicia más eficaz de Occidente para combatir al Estado Islámico. Es decir, habrá que ver si el incidente entre Putin y Erdogan por el derribamiento del avión no complica más la situación. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Pepe, en este país, en Estados Unidos, hay elecciones presidenciales en menos de un año, a principios de noviembre de 2016. No se sabe aún quiénes van a ser los candidatos. Se presume por las encuestas que en el Partido Demócrata la candidata será Hillary Clinton y en el Partido Republicano sigue una pelea muy fuerte, pero Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, tiene, según el promedio de Real Clear Politics, el apoyo del 27,5% de la gente. Está seguido por Ben Carson, neurocirujano, con el 19,8%, después por Marco Rubio, senador cubanoamericano de la Florida, con el 12,5%, después viene Ted Cruz, senador hispano de Texas, con el 11,5%, y en el quinto lugar está Jeb Bush, exgobernador de la Florida, con el 5,5%. Pero hay dos artículos, uno en Fortune, firmado por Matthew Ingram, y otro escrito en el Washington Post por Chris Cillizza, donde dicen que es insólito lo que está pasando. El señor Trump miente, como por ejemplo cuando dijo la semana pasada que el 11 de septiembre había habido en Nueva Jersey, en el estado contiguo a la ciudad de Nueva York, había habido en algunos edificios gente celebrando los atentados y la muerte de casi 4.000 personas. En Nueva Jersey hay una población árabe importante. Pues los medios de comunicación han demostrado reiteradamente que eso no es verdad, que no hubo tales celebraciones, que no había noticias de tales celebraciones, pero Trump dice que sí y la mitad del país le cree al señor Donald Trump. Y se declara el señor Chris Cillizza en el Washington Post pues decepcionado, en el sentido de que un candidato pueda mentir abiertamente y que haya páginas web que respalden las mentiras del candidato. ¿Tiene esto algún remedio? Mira, claramente el señor Trump, como dicen los artículos, actúa bajo su propio conjunto de principios, en el sentido de que a pesar de lo que esté escrito en la prensa, lo que se diga en los medios de comunicación, él tiene una trayectoria directa hacia la nominación que él ve como convertirse en, primero, una persona que explote su celebridad ganada a través de años de televisión y en los medios, etcétera, y también explotando lo que distintos medios, incluyendo una larga exposición en The New Yorker, una revista muy famosa aquí, explica cómo explotar el nacionalismo americano a la mayor fuerza. Esto significa que pues aquello que está fuera del estereotipo norteamericano, como lo imaginamos en la época de los 50, pues digamos, sin poblaciones de tanta diversidad racial dentro del país, van a ser un blanco de su mofa y a veces, incluso más allá, a veces alguien dice ataques recordando a que hubo un incidente de simpatizantes de Trump contra un mexicano en Boston en el verano pasado. Esto es grave justamente por este tipo de violencia. Yo no sé todavía si otro tipo de poblaciones habrían estado sujetas a este tipo de escarnio por parte de Trump, pues nosotros como mexicanos hemos visto pues estas mentiras sobre lo que es la inmigración ilegal a este país repetirse una y otra vez sin ninguna manera de detenerlo. Sin embargo, uno se pregunta, ¿este tipo de virulencia contra los afroamericanos o una minoría como la judía podría subsistir en este debate político? López Zamora. Sí, el legendario senador demócrata de Nueva York, Daniel Patrick Moynihan, decía, tienes derecho a tu propia opinión, pero no derecho a tus propios datos de la verdad, ¿no? Creo que en el universo paralelo de Donald Trump, evidentemente, como decía Pepe, los mexicanos somos criminales, los prisioneros de guerra son antihéroes, como lo hizo en el caso de John McCain, ¿no? Los mexicanos vamos a pagar su barda, las mujeres importan más por su aspecto físico. Es decir, si tú sigues esta larga lista de absurdos de Trump, realmente es increíble, ¿no?,
que bajo esa óptica siga teniendo el apoyo. En la jerga legal de Estados Unidos hay una defensa que se llama la defensa por falta de sanidad mental, ¿no? Cuando dicen que un episodio, ¿no?, de inestabilidad impide que una persona la responsabilicen porque no era dueña de sus propios actos, de sus propias acciones. Yo quiero creer que eso es lo que está pasando con el electorado republicano en este momento, ¿verdad? Que van a despertar de esta pesadilla y van a decir, ¿qué está pasando, no? Ahora, yo no sé si necesariamente es totalmente cierta la aseveración de que Trump se sale con la suya, ¿no? Yo creo que ha sido el mayor ganador de los pinochos, ¿no? Esta distinción honorable que hace The Washington Post a las personas que son abiertamente, intelectualmente deshonestas y que dicen mentiras, ¿no? Entonces es una realidad que los medios lo están increpando. Si eso ha tenido un efecto productivo, no lo sé, porque cada vez que ha hecho barbaridades sus números parecen subir, ¿no? Entonces yo creo que no necesariamente esto va a llevar a algo positivo, evidentemente muchos medios lo están haciendo. A mí me consta que en Club de Prensa hemos señalado sistemáticamente las mentiras de Donald Trump y probablemente lo seguiremos haciendo. Yo esperaría que el electorado de Estados Unidos recapacite y se dé cuenta que realmente Donald Trump no es la solución a los problemas, y en términos de medios informativos yo mandaría toda esa información, sus comentarios, a la columna de espectáculos finalmente. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. José Díaz Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Argentina, que finalmente, después de las elecciones del fin de semana pasado, ve terminada una era de gobierno tanto de ella como de su marido ya afinado, señor Néstor Kirchner. Una semana que muchos argentinos creen que es positiva ante el saldo que deja la presidencia de Kirchner de una crisis económica bastante fuerte, algunos favoritismos en cuestión política, pero también pareciera que durante esta semana, después de los resultados, la señora Kirchner, que es la primera mujer en ser presidenta de Argentina después de Eva Perón, parecía querer repetir todavía de alguna manera en la política. No se sabe exactamente cuál será su futuro, e incluso algunos de los ministros que actualmente forman el gobierno de ella se aferran todavía al poder. Es realmente muy grave. No quiso ni siquiera que hubiera una reunión de empalme entre los ministros entrantes de Mauricio Macri con los ministros salientes. Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Para mí una semana muy mala fue para Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Creo que la decisión de Turquía de derribar este avión ruso que había presuntamente violado el espacio aéreo turco rompió ese aire de invencibilidad y que no había nadie en la comunidad internacional que fuera capaz, ¿no?, de confrontar lo que son siempre las conductas provocativas de Rusia. No solo eso, el presidente Erdogan salió a la televisión ayer a decir que no solamente él no se disculpaba, como lo había pedido Putin, sino que además pedía que fueran las disculpas por parte de las personas que habían violado el espacio aéreo, ¿no? Creo que esto, si aunas a los otros incidentes, al hecho de que primero habían dicho que el derribo del vuelo que iba para Egipto no había sido producto del Estado Islámico, después tuvieron que aceptar que sí era, el hecho de que siga aislado en esta coalición con Irán, mientras la coalición contra el Estado Islámico tiene 65 países, el hecho de que siga con la posición inflexible de que no quiere abandonar el apoyo para Bashar al-Assad, de alguna manera muestra a un Putin cada vez más marginado en la escena internacional. Gracias a los dos por haber venido, y ustedes no se pierdan a continuación entrevista con el escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince sobre el documental acerca de su libro El olvido que seremos, y también habla Héctor Abad en esta entrevista muchísimo de política internacional. Ya regresamos. Estamos en Club de Prensa en NTN 24 y tenemos a un invitado verdaderamente especial. Se trata de Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano, sin duda uno de los mejores escritores de Colombia en los últimos tiempos y de toda América Latina y de la lengua española. Gracias, Héctor, por estar aquí. Muchas gracias, Iragorri, por invitarme. Hay varias noticias que tienen que ver con usted porque hace un año publicó su última novela, La Oculta, y el pasado mes de enero se estrenó en el Festival de Cine de Cartagena Carta a una sombra, que es un documental basado o inspirado en el libro suyo más vendido, que es El olvido que seremos, en donde usted cuenta lo que fue el asesinato de su padre. ¿Qué respuesta ha habido de la gente a este documental? Ha sido muy bonita. Realmente el cine y la televisión tienen un público que uno jamás se sueña. Cuando el documental salió en televisión hace 2 o 3 semanas, un domingo, pues lo vieron 2,5 millones de personas. Uno con un libro nunca alcanza una audiencia así. Además, la voz, las imágenes producen cosas muy especiales que difícilmente uno logra con las solas palabras.
Es muy bonito que mi hija y Miguel Salazar hayan logrado en ese documental documentar, como la palabra lo dice, que lo que yo había hecho con la memoria en mi libro se pudiera casi que verificar y certificar con grabaciones radiales de mi papá, con programas que aparecieron en televisión, con imágenes, con cartas que él nos mandaba. Y yo creo que la gente lo ha recibido en general pues muy bien y muy conmovida. Me parece que, yo no debería decirlo, pero que Miguel y mi hija hicieron un trabajo muy serio y muy bien hecho. Su papá fue asesinado en 1987 en Medellín, en la capital del departamento de Antioquia, en Colombia. ¿Qué fue lo que más le impresionó del trabajo que hicieron su hija y Miguel Salazar en este documental? ¿Ellos le consultaban todo mientras lo iban haciendo o se lo mostraron prácticamente al final? ¿Cómo funcionó eso? No, ellos no nos consultaban nada a nosotros en la familia, simplemente nosotros les dábamos lo que teníamos, fotos, mi mamá tenía muchos cassettes, porque mi papá nos mandaba cartas habladas, Dani, mi hija, se pasó meses oyendo esos cassettes, horas y horas. Era muy bonito porque ellos a veces nos reunían a toda la familia, entonces nos ponían a mi papá cantando, a mi papá hablándonos a nosotros de niños, en cartas habladas que tenían 40 o 50 años de antigüedad ya. Entonces, y tenían una cámara y nos veían ahí conmovidos. Pero como al frente estaba mi hija Dani, que tiene una cara inocente y a la que todos queremos mucho, pues nos podíamos portar muy espontáneamente. Y Miguel, muy discreto, pues no se dejaba ver, lo mismo que los sonidistas. Entonces yo creo que salió un documental muy espontáneo. ¿Usted cree que El olvido que seremos es el libro de su vida? Pues es un libro único en el sentido de que es un libro de un caso único y que yo no quisiera que se repitiera nunca. Yo tuve que escribir ese libro, es el único libro mío obligatorio y solamente yo podía escribir esa historia porque solamente yo había vivido esa relación en la infancia con mi papá y solamente yo podía saber cuál era su vida pública y su vida privada y cómo había una correspondencia muy bonita entre su amorosa actitud privada, su ejercicio de ser un padre bueno, un educador, un profesor también en la casa y su compromiso público con la medicina y con los derechos humanos. ¿Por qué se titula ese libro del olvido que seremos? Porque mi papá llevaba en el bolsillo cuando lo mataron 2 papeles. Un papel era un poema muy bonito, un soneto, firmado con las iniciales JLB, que yo siempre interpreté como Jorge Luis Borges, y era un poema sobre el olvido y sobre la muerte. Y otro papel muy sucio y muy asqueroso, que era un papel donde había una lista de personas que debían ser asesinadas por los paramilitares, y ahí estaba el nombre de mi papá. Entonces, de alguna manera, él nos mandó 2 mensajes. Yo sé que me van a matar, estoy en esta lista, y esta es mi actitud ante la muerte, este poema. Y el primer verso de ese poema dice, ya somos el olvido que seremos. Así se iba a llamar el libro. Un día con mi editora Pilar Reyes y con Laura Restrepo fui a almorzar, les dije el título es Ya somos el olvido que seremos, que es un endecasílabo, y Laura Restrepo me aconsejó acortarlo al octosílabo, el olvido que seremos. ¿Y por qué el documental se titula Carta a una sombra? Porque no queríamos que fuera exactamente una película del olvido que seremos. Y hay un fragmento del libro donde yo digo que este libro en realidad, que yo he escrito para alguien que no puede leerme, y que este libro en realidad es una carta a una sombra. Y así se llama también la traducción del olvido que seremos en alemán, es Brief an einen Schatten, que es carta a una sombra, y nos parece que es también un título bonito. Y usted, además de escritor, es columnista de prensa, escribe columnas en el diario El Espectador y ha sido comentarista de radio. Y en su país, en Colombia, y aquí lo quiero trasladar al terreno de la política, tiene lugar desde hace 3 años, se acaban de cumplir los 3 años de las conversaciones de paz en La Habana, en la capital cubana, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano, y las FARC. Las FARC son un grupo guerrillero fundado en 1964 que ha cometido múltiples atentados terroristas, que está acusada de haber traficado con droga y de haber causado miles de horrores. Hay mucha controversia, de todas maneras, en Colombia con este
proceso de paz, y además han fijado entre el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko, que es como se conoce al jefe de las FARC, la fecha del 23 de marzo del año entrante como el plazo máximo para que se firme el acuerdo de terminación del conflicto. ¿Usted es optimista con respecto a estas negociaciones de paz en Colombia? Mire, Iragorri, a mí me parece que el conflicto armado colombiano, o la guerra colombiana, si la quieren llamar así, la guerra de baja intensidad, es el único conflicto armado del hemisferio occidental, si no contamos ahora como conflicto armado lo que está pasando en Francia, por ejemplo. Pero es una anomalía en toda América con seguridad que haya un conflicto guerrillero. Las FARC han sido un grupo dogmático, cerrado, un movimiento campesino, sin ningún apoyo popular, al contrario, con mucha animadversión por parte de la gente. Sus niveles de popularidad, cuando han estado mejor, han estado en el 4%, pero son el 1, el 2, el 3%. Ellos no son amables, son la guerrilla más antipática que ha habido en el hemisferio también, y la más terca, que han tenido muchas veces la oportunidad de hacer la paz. Pero ahora hay como una confluencia, casi diría yo astral, de que se puede dar ese proceso de paz y se puede firmar la paz. Creo que nunca antes se había negociado con tanta seriedad, que aprendimos muchas lecciones de no darles ventajas a las FARC. Se ha negociado en medio del conflicto, durante el conflicto ha habido muertos, bombardeos, combates, ahora un poco menos, el nivel de violencia ha bajado mucho. A mí me parece que para Colombia es siempre conveniente, para un país que ha sido tan violento, que el nivel de violencia baje. Cuando el expresidente Uribe hizo el arreglo con los paramilitares, hubo una gran disminución de los homicidios y de la violencia en Colombia, a pesar de que hubo también muchísima impunidad. Muchos de estos paramilitares que cometieron crímenes atroces están muertos. Es verdad que hay algunos aquí extraditados en Estados Unidos, unos cabecillas, pero ellos eran 29.000, y de esos 29.000 un porcentaje inmenso está suelto. Y eso disminuyó mucho la violencia en Colombia. Que termine el conflicto con las FARC va a disminuir también muchísimo la violencia en Colombia. Ellos van a pagar unas penas, al menos parece que lo aceptan, pues muy cortas, pero parecidas a las de los paramilitares. Si confiesan entre 4 y 8 años, dependiendo. Me parece bien que ellos estén cambiando un poco ese lenguaje, que ellos estén diciendo no nos llamemos más enemigos, llamémonos adversarios. Yo sé que para las víctimas y para algunas personas esto es intolerable, pero creo que para Colombia, para el país, disminuir el gasto militar, disminuir la concentración en el conflicto, hacer que haya una especie de movimiento chavista, con el que no estoy de acuerdo con sus ideas, ni mucho menos, pero que puedan proponer, es decir, el chavismo, el movimiento bolivariano que está en toda América Latina, es preferible que sea legal y que sea desarmado a que sea un movimiento armado en la selva. Entonces, pues yo espero que de la calle, Sergio Jaramillo, el general Mora y su contraparte en la guerrilla llegue finalmente a un acuerdo. Sería, creo que, desbaratar este absurdo de todo el hemisferio occidental de todavía tener un problema de violencia tan grave en Colombia. Usted ha hablado del chavismo, del movimiento chavista, de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Y Venezuela, que es un país limítrofe con Colombia, más de 2.000 kilómetros de frontera que por lo demás cerró el presidente Nicolás Maduro hace ya algunos meses, tiene elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre. Según las encuestas, el chavismo, o el partido que encabeza el presidente Nicolás Maduro, va a perder esas elecciones. Hay quienes dicen que incluso si la oposición gana los comicios del 6 de diciembre, pues no va a cambiar nada porque se requerirán unas mayorías muy calificadas en la Asamblea Nacional Venezolana para cambiar las leyes. Y por otro lado, porque las cortes, en donde se revisan las leyes o que conocen de las demandas cuando alguien decide señalar que una ley es inconstitucional, pues están tomadas por magistrados chavistas. ¿Piensa usted de todas maneras que esas elecciones pueden modificar algo de lo que pasa en Venezuela, país que por lo demás tiene en prisión a varios líderes opositores como Leopoldo López desde hace más de año y medio, como Antonio Ledesma, que ha estado también en arresto domiciliario, el alcalde metropolitano de Caracas, y un país donde hay una gran división, hay manifestaciones contra Nicolás Maduro, ha habido varias, ha habido manifestaciones también a favor de Maduro? ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo veo lo siguiente. En América Latina no creo que nadie quiera que haya más pobreza, no creo que nadie quiera que haya más desigualdad. Creo que los objetivos, más o menos cualquier gobierno, liberal, menos liberal, más de izquierda, más de derecha, son lo mismo. Pero algunos, como el movimiento chavista, piensa que para lograr esa disminución en las desigualdades, para disminuir la pobreza, conviene, perdón, por ejemplo, expropiar a los que producen bienes, expropiar a los capitalistas, ellos dirían, expulsar a cualquier cosa que ellos ven como imperialista, a empresas transnacionales, bien sea exprimiéndolas tanto que se tienen que ir. Y entonces lo que parece, y dar subsidios a los pobres, uno y otro subsidio, y creen que ese camino retórico de hablar siempre de los desfavorecidos, de los no sé qué, de los oprimidos, creen que eso es bueno, exacerbar cierto resentimiento. Eso es lo que ha hecho el chavismo en Venezuela de una manera desesperada y desesperante. Creo que les ha funcionado pésimamente, que mientras los precios del petróleo se dispararon hacia arriba con Chávez, más o menos les funcionó la política del subsidio, pero cada vez más, como se dice en italiano, los nudos llegan al peine y tienen una distorsión económica espantosa que los llevó, por ejemplo, al cierre de la frontera. Si uno subsidia todos los alimentos, pues es inevitable y si el dólar no tiene un valor real, sino un valor completamente ficticio, esas cosas atraviesen la frontera. Además, con la corrupción y de los propios funcionarios de frontera venezolanos. En ese sentido, yo creo que incluso eso es, lamento decirlo, pero es bueno para Colombia, que en Venezuela hayan hecho ese experimento que ha resultado tan fallido, para que cuando entren las FARC a hacer política, nosotros podamos decir, miren, es que lo que ellos defienden, por muy bonito que suene en la retórica, es un desastre económico, porque el ser humano no trabaja igual para todo el mundo que para su propia familia. Entonces uno debe contar con las debilidades del ser humano. Nosotros no somos tan altruistas como para trabajar siempre por los demás. Uno no va a producir huevos a pérdida para ayudarle al pueblo a comer huevos. No, uno si empieza a perder produciendo huevos, pues deja de producir los huevos, porque tampoco quiere perder todo lo que tiene. Y así para los ladrillos, para el café, para lo que sea. Entonces, esas economías centralizadas, planeadas desde una cabeza que se cree genial y que cree que puede manejar todos los hilos de la economía, ha demostrado la historia que fracasan, por muy bonita que sea su retórica igualitaria y justiciera. Yo creo que el gobierno de Maduro se está desmoronando éticamente, está haciendo negocios con la mafia colombiana, así sea a través de la guerrilla o directamente con la mafia. Se está desmoronando éticamente, económicamente. Ellos necesitan un castigo de las urnas. Ahora, se han apegado al poder de una manera tan fuerte, han cooptado la justicia, tienen el petróleo, el Banco Central, sacarlos de ahí va a ser dificilísimo. Esperemos que no sea cruento. Otro país donde ha habido un cambio político en las últimas horas es Argentina, que ganó las elecciones del pasado 22 de noviembre Mauricio Macri, el candidato opositor. Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta saliente, pues con ella se van 12 años de kirchnerismo, de los gobiernos de ella y antes de ella de Néstor Kirchner, quien fuera su marido, ya desaparecido. ¿Qué cree usted que va a pasar en Argentina con la llegada de Macri, un país que ha estado además dominado por el peronismo, la ideología que ha inspirado a la presidenta Cristina Fernández por tanto tiempo? Bueno, en Argentina se añade a cierto populismo no tan exacerbado como el de Venezuela, porque no ha habido ese nivel de expropiaciones, un nivel de corrupción enorme de parte de familia y allegados. Que haya un cambio, pues, y que lo haya podido haber sin fraude en las elecciones es bueno, pero a uno le da la impresión de que en Argentina siempre puede haber un péndulo, que llega el peronismo, se gasta todo el dinero que ha podido producir Argentina, hace políticas claramente populistas, de subvenciones, de dar y dar y dar, de mantener contenta por unos años a la gente, al mismo tiempo de robarlos de la cúpula administrativa del gobierno. Entregan, ya el país llega un momento en que no aguanta más, se dan cuenta de que ya eso no va a explotar,
Entonces cambia el poder a alguien no peronista, llega, la olla está vacía, todo está mal, tiene que hacer unos ajustes dolorosísimos para toda la población. Después de unos años empiezan a cuadrar las cuentas, el país un poco mejora, pero la gente está harta de economías y de apretarse el cinturón y vuelven a llamar al caudillo peronista que lo salva y que se gasta la plata. En ese ciclo trágico está Argentina y yo no sé cuándo van a salir de eso, porque es impresionante que una y otra vez caigan en esos ciclos espantosos. Otro país que usted conoce muy bien es España, y usted conoce Argentina y México y toda América Latina. Y hay elecciones generales que se llaman allá el 20 de diciembre, en muy pocos días. En esas elecciones se escogerán a los diputados al Congreso, a los que van a ir al Congreso de los Diputados, que son quienes escogen a sí mismo o a su vez al presidente del gobierno. ¿Qué puede pasar en España? Porque hasta hace poco tiempo había un bipartidismo clásico. Estaba el Partido Popular, el Partido Conservador, cuyo presidente actual es Mariano Rajoy, y estaba también por el otro lado el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que era el partido de oposición. Había partidos minoritarios, algunos partidos nacionalistas, como en Cataluña, Convergencia y Unió, una coalición. En el País Vasco, como el Partido Nacionalista Vasco. Había un partido de izquierdas, que era Izquierda Unida. Pero ahora han aparecido dos partidos, uno de ellos Ciudadanos, un partido que encabeza Albert Rivera y que es más bien de centro-derecha, y por otro lado Podemos, de Pablo Iglesias, que es un partido de izquierda, como de los indignados. Repito, usted conoce muy bien España. ¿Qué cree que va a pasar en estas elecciones? Lo que yo creo es que, como usted dice, ya no es un bipartidismo, está muy repartido, por lo menos en las encuestas, el poder quedaría muy repartido entre 4 partidos. Entonces, lo que yo creo es que va a haber una coalición probablemente entre Ciudadanos y PSOE o Ciudadanos y PP. Podemos tiene un discurso también chavista, tratan de ocultarlo ahora un poco, pero es un discurso también de resentimiento, de mucha rabia, justificado por el gran desempleo español, que ahí ha aprendido. Ellos han eliminado casi a Izquierda Unida, el Partido Comunista con Podemos perdieron ellos casi toda su fuerza. Lo más raro sería que se llegara a una coalición incluso de PP y PSOE, que se podía pensar hace unos meses, pero yo creo que ahora la situación más probable es que PSOE o PP se hagan una alianza con Ciudadanos. ¿Por quién se va a inclinar Ciudadanos? Que va a ser, digamos, los que tienen la decisión. Eso es lo difícil de saber, pero como en general la gente prefiere los cambios, como hay un desgaste natural del PP por haber estado en el gobierno en los últimos años, a pesar de que últimamente las cifras mejoren un poco, yo me inclinaría a pensar que la alianza más probable sea entre Partido Socialista y Ciudadanos. El pasado 27 de septiembre hubo elecciones regionales en Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas de España. La primera o la segunda que más dinero aporta a las finanzas españolas y que además tiene por capital a Barcelona. En esas elecciones, en escaños, ganaron los partidos partidarios o favorables a la independencia. No ocurrió lo mismo con el voto ciudadano. Más del 50% de los ciudadanos votaron por partidos que están en contra de la independencia. Una vez instalado ya el Parlamento catalán, lo que se llama el Parlament, se expidió una declaración para poner en marcha un proceso independentista. ¿Usted cree que Cataluña debería independizarse de España? A mí me parece que una de las cosas mejores que ha hecho la historia del mundo reciente es la creación de la Unión Europea. Y es una creación no centrífuga, no de dispersión, sino centrípeta, de unión de pueblos distintos en el respeto y en la armonía de las lenguas, de las religiones, de las diferencias. A mí me parece raro un resurgimiento del nacionalismo y de la separación. Me parece antipático, creo que los nacionalismos son horribles. Sin embargo, entiendo que hay en Cataluña unas heridas viejas, unas heridas ocasionadas por el franquismo, una prohibición de su lengua, casi que una expropiación de su identidad, y España tiene mucha fuerza, el español tiene una fuerza inmensa y yo entiendo que ellos se sientan apabullados. A mí me parece que habría que llegar a una solución más tranquila de una especie de federalismo como se usa en Alemania, pero parece que los catalanes ya ni eso quieren. En una situación de angustia económica, de crisis económica, es normal que se produzcan este tipo. Si España estuviera muy bien,
los catalanistas no tendrían un discurso. Ahora tienen un discurso porque ellos también tienen problemas internos. Pero yo no creo que la independencia sea una solución. La corrupción está también dentro de los partidos políticos catalanes y catalanistas. Entonces, a mí, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Cataluña e incluso a los independentistas catalanes, yo no creo que esa sea una solución. Me parecería triste y me parecería también que ellos de esa manera se alejarían de nosotros, de los latinoamericanos. Ellos tienen un gran poder en el bilingüismo. Yo creo que abandonar el bilingüismo, no enseñar el castellano en los colegios y desestimularlo en las calles es una pérdida. Yo creo que el catalán es lindo, hay grandes escritores y poetas catalanes. Ahora yo estoy completamente enamorado de un poeta, Joan Margarit, pero Joan Margarit mismo, que es independentista, dice que tener esas dos lenguas es una gran riqueza para él y para su literatura. Yo creo que ellos no pueden renunciar a eso sin renunciar a algo muy importante. Las lenguas tienen un poder. El castellano, nos guste o no, un idioma imperial, es una herramienta de comunicación maravillosa entre cientos y cientos de millones de personas. Si ellos se apartan de eso, pues se volverán una especie de Bélgica o de Italia o de países, sí, bonitos, independientes, con su lengua, pero se alejarán de nosotros. Una última pregunta. Aquí en Estados Unidos hay elecciones presidenciales a principios de noviembre del año entrante, es decir, en menos de un año. No se sabe muy bien quiénes van a ser los candidatos de los dos partidos, el republicano, que es conservador, y el demócrata, que es más de centro. No se podría decir que es de izquierda. Lo cierto del caso es que dentro de los demócratas, todo apunta que la candidata va a ser Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado y exsenadora y exprimera dama, porque en las encuestas además ella está acompañada ahí con un poco más abajo por un senador del noreste aquí en Estados Unidos y por el señor O'Malley, que fue gobernador del estado de Maryland. Pero todo apunta a que Hillary Clinton va a ser la candidata demócrata. En el bando republicano, donde hay 10, ya ni siquiera se sabe cuántos precandidatos, donde hay 10, los que están encabezando los sondeos son, en primer lugar, Donald Trump, el multimillonario neoyorquino que ha dicho, según los analistas, cosas extravagantes, y por otro lado está Ben Carson, un neurocirujano afroamericano muy exitoso. Otros políticos más tradicionales están mucho más abajo en los sondeos, como Marco Rubio, el senador cubanoamericano, o como Jeb Bush, quien fuera gobernador de la Florida, que es hijo y hermano de presidentes. Algunas voces en el mundo dicen que todos los ciudadanos del planeta deberíamos poder votar por el presidente de Estados Unidos, porque cualquier decisión que tome a 3 cuadras de aquí nos afecta a todos. Si usted pudiera votar, ¿por quién votaría? Pues es que yo veo una crisis espantosa en el Great Old Party, en el Partido Republicano. Sus candidatos que van adelante en las encuestas parecen caricaturas de sí mismos y caricaturas de la anticiencia, del fanatismo religioso, de unas cosas que me parece que contradicen. Si uno está en Washington y va a leer los discursos de Lincoln y de los fundadores del Estado americano, esta gente está completamente apartada de eso. Se parecen más a una fantasía de Philip Roth cuando escribe el Plot Against America, la conjura antiamericana, donde pareciera que unos tipos casi que neonazis se toman el poder y cambian este país en otra cosa. Entonces yo no tendría ninguna duda. Yo lamento que haya una especie de familia que gobierna. No me gusta el hecho de las sucesiones familiares, pero creo que Hillary Clinton haría evidentemente un gobierno mucho mejor y mucho más sensato que el de estas caricaturas de un partido que fue grande y que tuvo gente liberal en el sentido de demócrata muy valiosa. Entonces, pues yo no tendría ninguna duda de que por caricaturas uno no puede votar.